¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos al último Salva a Todos. Tenemos una semana en donde se va a quedar develado una vez más la locura del mundo. Bueno, uno tiene ese preconcepto, el prejuicio tal vez profundizando. Vivimos en tiempos donde el mundo está bastante enloquecido. Las tensiones sociales, políticas, las diferencias, montar la evolución humana alrededor de los desacuerdos, no sobre los acuerdos. Esta cuestión de ir definiendo nuestra vida cotidiana alrededor de los que nos incomoda, los que nos genera un problema y no de los que nos hace mejor persona. Así ha crecido por lo menos en los últimos tiempos el mundo, en medio de batallas, guerras y demás. Es muy difícil encontrar la bandera de la paz alrededor de cada proyecto nuevamente iniciado. Un país hay otro montado alrededor de las confrontaciones. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hemos invitado a un analista internacional con la idea de por lo menos que evacúe parte de nuestras dudas y nuestras preguntas en la semana donde la Argentina va a recibir al grupo de los 20 países que intenta públicamente, al menos, reunir estos desacuerdos y plantearlos en una mesa común. Al menos es un intento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, a ver si pronuncio bien el apellido de primera. Mariano, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Le voy a decir yo y me puedo equivocar. Yakimavicius. Está perfecto. Ah, muy bien. Mariano Yakimavicius. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos Bueno, por la invitación. sos licenciado en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales también. Obviamente estás abocado a la observación internacional. El mundo siempre estuvo loco así, como hoy. Digamos, la historia del mundo, de los países que fueron conformándose, la presencia de las guerras, las batallas, el hombre naturalmente confrontando por terrenos, espacios, riquezas, comidas, lo que fuera. ¿Siempre fue esto? Yo tengo la sensación de que sí. Ajá. Lo que ha cambiado ha sido la forma por ahí de comunicar toda esa locura. Cuando uno, más de una vez en algún curso donde me ha tocado dar clases, yo comparaba qué cambió desde aquel momento en el cual los seres humanos, por ejemplo en el Coliseo Romano, digamos, veían matarse a unos contra otros, a hoy cuando uno enciende determinado canal de televisión y busca ver más o menos lo mismo. Bueno, ha cambiado el medio. Antes la gente se congregaba en el Coliseo, ahora lo puede ver desde la comodidad de su casa, pero hay algunas cuestiones de la esencia, de algunas perversiones que no cambian. Ah, mira, ¿cuáles? Y daría la sensación que esa, ¿no? El morbo por la sangre, por el conflicto. O dirimir la diferencia de esa manera brutal. Hace algunos días se conoció un hombre, un turista que quiso ir a una isla desierta, en un lugar recóndito creo que de Asia, con fines evangelizadores. Quería evangelizar a personas de una tribu que nunca habían tenido contacto con el mundo occidental. Lo mataron. Lo mataron porque a lo mejor entendían que esa diferencia se resolvía de esa manera. Él no es parte de nuestra tribu, tiene que estar muerto. Pues sabés que estuve viendo sobre ese caso puntualmente. Mira, a ver si me... Se trata de un misionero estadounidense que en realidad se las ingenió para vulnerar algunas normas hindúes, porque se trata de una comunidad muy pequeña que está aislada hace cientos de años, yo te diría que más de cientos. Sí, en realidad se estima que esa comunidad o ese grupo humano llegó a esa isla hace por lo menos 60.000 años y forma parte de los primeros humanos colonizadores. Matan a un tipo aparentemente indefenso. Son hostiles a cualquier otra tribu que provenga de... Ellos viven aislados, como dice el nombre, ¿no? Aislados en su isla. No sos de los nuestros, te eliminamos. No hay, sin ningún problema. No hay posibilidad de moral. Conversación posible ahí. No hay posibilidad. Es más, las autoridades hindúes prohíben el acercamiento a más de 5 kilómetros de la isla. ¿Y puede ser algo natural, genético del hombre? Esa cuestión de no sos de los míos. Yo creo que no hay nada natural en el hombre. Ah, mira. Me que parece eso que es una construcción cultural, porque digo, bueno, yo creo que sí. esta tribu no vio televisión, no sabe lo que es una guerra.
en realidad no conoce la la historia de la Segunda Guerra Mundial, ni las historias de la conquista, ni historias de nada, digamos, de cualquier batalla que hubiera emprendido el hombre en algún momento. Sin embargo, la reacción instintiva frente a algo diferente, frente a algo que no pertenecía a su comunidad, lo matamos como si fuera una ardilla, ¿no? No es sencillo para el ser humano vincularse con otros grupos humanos. Pensemos que tenemos formas de vinculación muy evolucionadas y no sé si todavía estamos preparados para avanzar tanto. Y voy a dar un argumento incluso a favor de los medios de comunicación o por lo menos de algunas tecnologías, la televisión, la radio, etcétera. Habrás escuchado más de una vez ese argumento de que la televisión ha contribuido, ¿no?, a difundir ciertas perversiones humanas, que la humanidad nunca estuvo tan mal como ahora por culpa de la televisión, etcétera, etcétera. Sí. Y yo siempre pienso, primera mitad del siglo XX, empezamos con genocidio armenio, guerra civil española, Primera Guerra Mundial, genocidio judío, Segunda Guerra Mundial, todo eso sin televisión. Ah, bueno, pero ni hablar de las épocas brutales, digamos, yo pensaba Sócrates y Platón del vínculo entre las personas, qué lugar le daban a las mujeres en aquel momento. Por ejemplo, estamos hablando de las costumbres que tenían que ver con la vida particular, íntima, pero ¿para qué estaban las mujeres? Que eran tan solo para reproducirse y nada más, no tenían ni participación, ni discusión pública, ni presencia casi humana, ¿no? Era como que era otra historia. Y estamos hablando de una época iniciática para el pensamiento del mundo, ¿no? Sí, indudablemente. ¿Cómo lo ves el G20, esta reunión? ¿Es de verdad o es tan solo una zaraza política para que las fotos aparezcan una vez por año, el mundo reuniéndose para dirimir su disenso? A ver, el G20, primero hay que ver un poco de qué se trata el G20, ¿no? El G20 en realidad es un grupo que viene a reemplazar al grupo de los 7 países más industrializados, más Rusia, que fueron los que ejercieron, vamos a decir, un derrame de poder desde el vértice de poder global, económico global, durante mucho tiempo, y que a raíz especialmente de la crisis del año 2007-2008 se vio en la necesidad de ampliar las bases de decisión, incluyendo a países que pertenecían a los países en vías de desarrollo o países emergentes, como se lo llama vulgarmente. Entonces, en ese contexto de ampliación de la base de decisión, lo que se pensó fue, bueno, si ampliamos esta base, donde estamos incorporando, digamos, el G20 incluye 19 países más la Unión Europea, que es el 20º actor. Si ampliamos esta base de decisión... ¿Quién elige esos 19 países? ¿Quién los eligió? No, fue una decisión de común acuerdo, digamos, donde en realidad hay una fusión de grupos más que nada, ¿no? Está este G8, que es el grupo de los 7 más Rusia, más los países BRICS, y después se trató de buscar una representación de distintos países que pertenecieran a bloques de integración, pero que fueran representativos de todo el mundo. Por eso hay países de África, hay países de América, hay países de Asia, hay países de Europa, etc. Y al ampliar esa base se intentó llegar a lo que significa el G20 si uno tira los números grandes arriba de la mesa, que es el 85% del Producto Bruto Global, 2/3 de la población mundial y el 75% del comercio mundial. Que no es poco. No, es casi todo representado. Es casi todo, o es mucho, ¿no? Es mucho. Ahora, la realidad es, los lineamientos macroeconómicos y financieros de un capitalismo que se encuentra en su etapa globalizada variaron mucho de lo que era antes a lo que fue a partir de la implementación del G20, y daría la sensación de que mucho no. Amplió la base de legitimación de unas decisiones que terminan siendo casi siempre las mismas. Y la pregunta es, aquellos que están afuera del G20 son una cosa, pero dentro de los países que están adentro del G20, ¿no hay sectores postergados? Porque si no hubiera sectores postergados, no habría contracumbres. Y esas contracumbres, lo que te están diciendo claramente es, señores, nosotros acá estamos también, queremos voz, queremos voto, queremos opinar. No es que queremos la destrucción del capitalismo, queremos un capitalismo más humanizado, algo donde todos tengamos un espacio y una participación. Y a mí me parece que el debate viene por ese lado. Sin embargo, el mundo está para el otro lado, ¿no? O sea, la humanización del poder es muy compleja. Muy complicada. No solamente el capitalismo, que ya ha demostrado sus garras, ¿no? Y que las demuestra todo el tiempo, pero el poder en sí mismo ha tenido muy pocas conductas humanas, y uno no sabe
Porque acá discutimos todo el tiempo, el mundo es un incendio, ¿qué cuartel de bomberos apaga el fuego? Lo discutimos todo el tiempo en lugar de apagarlo, en realidad, ¿no? Y generalmente aparece un cuartel de bomberos que en lugar de apagarlo te tira un barril de nafta para avivarlo, porque el que está apagando el fuego es el otro, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que, a ver, se pueden hacer muchas discusiones sin caer en rótulos ideológicos, no necesariamente, Sí. Respecto del funcionamiento del mundo capitalista. Y a mí me da la sensación de que estamos en un mundo capitalista donde se pide cada vez menos control, menos participación estatal al momento de poner ciertos límites a un capitalismo que tiene tendencias naturalmente, esto lo han explicado pensadores a lo largo de la historia reciente. El capitalismo tiene tendencia monopólica, el capitalismo tiene una clara tendencia a la acumulación, etcétera. Sí, esta cuestión de tribus, tratando de una tribu ganarle a la otra, esto que hablábamos en el origen, ¿no? Yo empresa quiero ganarle a las otras empresas y no me importa el desparrame de muertes que pudiera haber por esa acción. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay un paradigma distinto. Asumió Donald Trump con un discurso: América para los americanos, trabajo para los americanos, los inmigrantes vayan a buscar trabajo a sus países, primero le voy a dar trabajo a los míos. ¿Cómo convive esa idea? Donde el Estado participó activamente en el diseño del país, ¿no? Totalmente, pero a ver, esto, yo lo escucho a veces a Julio Bárbaro que dice que nuestro presidente va por el mundo con el manual del buen capitalista bajo el brazo. Sí. Y los primeros en no cumplir con el manual del buen capitalista son los propios estadounidenses. Sí, lo han hecho, pero a ver, la crisis de 2007-2008, los primeros que fueron a golpearle la puerta al Estado para que trataran de brindarle algún apoyo por el desfalco que se habían mandado el sector privado, el sector financiero estadounidense, fueron los propios financistas. Se lo pidieron a George W. Bush, que mandó un paquetón de plata para salvarlo, y después a Obama. Entonces, ahí tenés una primera cuestión. Otra, cada vez que se habla de romper un monopolio, si vos lo haces en cualquier lado que no sea Estados Unidos o Europa, automáticamente sos marxista, leninista, trotskista, etcétera. Y yo siempre pongo los dos mismos ejemplos. Ante una tendencia claramente monopólica, Estados Unidos reaccionó 2 veces con la máxima dureza. La primera vez fue contra la Standard Oil, cuando rompió la primera empresa petrolera mundial y la partió en 7. El Estado lo hizo. Y la segunda vez fue cuando se le puso claramente un límite a la empresa Microsoft por el tema de la tendencia monopólica de los productos de software que utilizaban, donde vos, por ejemplo, comprabas... Hacía una especie de cartelización. Cartelización, exactamente, de los productos. Vos usabas uno, tenías que usarlos todos. Te asfixiaba totalmente. Exactamente. Te comprabas una computadora y tenías que estar rehén de esa empresa hasta que se te muera la computadora. Pero vos sabés que esto que vos me decís es muy interesante, porque además lleva a una pregunta que por ahí me hacen a veces, me dicen, bueno, ¿qué puede pasar en la cumbre del G20? Y mi respuesta es cualquier cosa. ¿Puede pasar algo importante? Yo pienso que sí, pero a ver, cualquier cosa que puede suceder tiene que ver con esta clara situación del mundo donde el paladín del libre cambio y del liberalismo, que es Estados Unidos, está defendiendo el proteccionismo, como vos recién señalabas, y del otro lado, un país autocrático y comunista como China defiende el libre cambio. No, ni hablar. Hoy Asia, los países asiáticos están bajo régimen comunista, pero con una disciplina capitalista de extrema dureza, ¿no? Absolutamente. O sea, esa cuestión de Vietnam, por ejemplo. Bueno, Vietnam, estuve en Vietnam este año y viví para el peso y dije, bueno, ganaron la guerra, entre comillas. Dejaron 3 millones de muertos, Estados Unidos 50.000. Y ves que los centros comerciales de Vietnam, de Hanoi, de Ho Chi Minh o de Saigón son más grandes que o tan grandes como los de Miami, ¿no? Pero tal cual, tal cual. El desarrollo del mundo hacia el futuro, digamos, a mí me queda esa percepción de que del mundo siempre está partido en dos. Los que están de un lado y los que están del otro. Los que se alinean de un lado y los que se alinean del otro. Antes la Rusia, hoy puede ser más China o algunos países, pero también están los países del Medio Oriente que no creen en la hegemonía norteamericana. Claro. Estados Unidos encuentra, no digo como una vocación empresaria o un negocio, esta cuestión de que o estás conmigo o estás contra mí. ¿El mundo sigue dividiéndose en esos dos bloques? No sé si en dos, por lo menos no está claro que sea solamente en dos a partir del periodo de transición intersistémica en el cual entró el sistema político internacional. Sí, de hecho ha habido más de dos. Pero hoy, por ejemplo, ¿puede haber más de dos? Y por ello yo creo que sí, es muy probable que sí. Es muy probable que sí. Lo que pasa es que también hay que ver
¿dónde se define o cuál es el poder que define la cuestión? Durante el bipolarismo fue el poder, un eje de poder ideológico político, el que definía todo. Hoy por hoy posiblemente sea económico-comercial, en plena etapa de globalización, donde el capitalismo en su etapa financiera, digamos, tiene más peso que el comercial incluso, por momentos, por las grandes crisis lo genera el capitalismo financiero. Daría la sensación de que si uno empieza a evaluar actores económicos más que ideológicos, políticos o militares, es donde va a encontrar con qué se mide cuál es una potencia importante. Pues Estados Unidos claramente es una potencia importante porque tiene poder económico, tiene poder político y tiene poder militar. Pero China también tiene los tres poderes. Y Rusia, que no tiene el mismo poder económico, tiene poder militar. Japón, que no tiene poder militar, tiene un fuerte poder económico. Y la Unión Europea tiene un poder económico comercial también muy fuerte, aunque esté en crisis. Un europeo, yo no digo, porque nunca lo hablé de esto con un europeo, ¿piensa que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo o es una mirada muy latina esa? Yo tengo la sensación... ¿Viste que el argentino piensa que Estados Unidos sí. es la referencia del poder? Sí. Un europeo, ¿tiene presente eso o no le importa o su mundo gira alrededor de otras cuestiones? A mí me parece que los europeos son eurocéntricos con cierta razón de serlo y los estadounidenses son americanicéntricos con el mismo criterio. Lo que yo tengo la sensación respecto de nosotros, digamos, que es lo que nos ocupa, es que Argentina tiene una visión hemisférica bastante, por un lado eurocéntrica, todavía, culturalmente eurocéntrica, pero desde el lado del poder y del poder económico, y la referencia clara es el dólar, tiene una visión donde Estados Unidos es el centro del mundo y daría la sensación de que a nosotros nos afecta más lo que pasa en Estados Unidos que lo que pasa en Brasil o en China. Me la paso explicando todo el tiempo que no, que justamente para la Argentina es mucho más importante lo que pasa en Brasil o en China, hoy por hoy, que lo que pasa en Estados Unidos. Por supuesto que lo que pasa en Estados Unidos tiene consecuencias en Argentina y en cualquier parte del mundo. Un ejemplo nada más. La guerra comercial entre China y Estados Unidos produce que China le haya puesto un arancel a la soja de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hace China? Le compra más soja a Brasil y Argentina. Vos sabés que una de las cosas que se está hablando del G20 es las reuniones de Macri con el presidente chino, ¿no? Como unos convenios, digamos. Y yo recuerdo, tengo buena memoria con Franco Macri. Franco Macri fue uno de los primeros empresarios argentinos en publicitar el vínculo empresario Argentina-China. Es más, fue el primer empresario que abrió una oficina en China. El que hizo lobby para que las autoridades chinas vinieran a la Argentina, incluso cuando el Ministerio de Infraestructura lo tenía Florencio Randazzo con Cristina, en donde la insistencia de Franco Macri pública en aquel momento era Belgrano Carga, los ferrocarriles, inclusive chinos que vinieran a la Argentina para hacer ese tránsito. Y después lo empezó a putear a Randazzo porque Randazzo no le daba bola. Entonces Franco Macri, que quería vender ese proyecto, no podía en aquel momento con el gobierno de Cristina, generar ese negocio, ese vínculo que venía ya promocionando, que China le venda estructura ferroviaria a la Argentina. Una de las primeras cosas que hizo Macri fue Belgrano Cargas, cuando asumió como presidente, por ese vínculo, obviamente que había establecido su propio padre y su propia empresa. No fue observado en aquel momento, a mí no me pasó de largo porque yo lo venía siguiendo a Franco con toda esa corporación económica en China. Un gobierno que le pide al Fondo Monetario Internacional en el corazón de Washington, pero que negocia con China. Esa hibridez nos hace bien, nos hace mal, distrae, puede generar alguna confusión en la hegemonía internacional política, porque lo que difunde hoy el gobierno es más, autoridades provinciales te dicen que Macri más de una vez le ha sugerido pedir préstamos a China a cambio de tierras, a cambio de expansiones territoriales en Santa Fe, por ejemplo, a cambio de hacer acueductos en el norte o estructuras de gas en el norte, que los chinos hacen eso a cambio de extensiones de tierra, como diciendo un pueblo chino en el norte de Santa Fe. Que es todo un riesgo de soberanía, ¿no? Pero en algún momento se ha planteado. Por un lado, Macri coquetea con eso, pero por el otro lado, obviamente responde a la hegemonía de pensamiento cultural norteamericano, no solamente económico y político. ¿Cómo es esta, no digo hibridez, pero sería poliamor
político que Poliamor. en algún momento se pudiera presentar? ¿O es que tan solo el vínculo con China es un amante interesado en algunas cuestiones ocasionales? No, yo creo que la Argentina tiene, casi te diría, el deber de desarrollar vínculos multilaterales, de relacionarse con la mayor cantidad de actores posibles. A mí me parece que en los últimos 20 años, por ejemplo, Estados Unidos ha perdido mucha de la influencia que tenía en América Latina, que ahora espera ganar en algún punto con una alianza estratégica con el gobierno de Bolsonaro, pero yo imagino que esto será hasta que Brasil se sienta fuerte de nuevo. Una vez que se sienta fuerte de nuevo, Brasil mismo va a querer poner un límite. Y me parece que Argentina tiene la obligación de jugar con distintos actores. Tiene que apostar no solamente a un vínculo salvador, porque le ha ido muy mal con eso. Con la dependencia británica en una época le ha ido muy mal, de la dependencia estadounidense en otra, yo creo que también con las relaciones carnales no nos terminó yendo tan bien. Entonces me parece que es casi una obligación de Argentina vincularse con los principales actores globales y regionales. Argentina tiene que relacionarse con Brasil, tiene que relacionarse con Chile, tiene que relacionarse con Colombia, tiene que relacionarse con México, con Estados Unidos y Canadá, por supuesto, también con la Unión Europea, con China, Japón, digamos, no tiene que dejar ningún vínculo afuera. Y esto que vos decías de Franco Macri es tan así, yo no sé si vos lo recordás, que cuando Mauricio Macri visita China por primera vez, las imágenes que los chinos habían puesto eran de Franco Macri. Habían confundido al padre con el hijo, en un claro golpe al ego del presidente. No, bueno, porque la referencia era ineludible con eso, sí, era factible. Yo no recuerdo su imagen, pero no me parece para nada. Yo seguí mucho el diálogo público que hizo Franco Macri con el kirchnerismo. Claro. Cuando estaba Florencio Randazzo con mucho poder, me acuerdo que era Florencio Randazzo porque Néstor Kirchner tuvo buen vínculo con la comunidad china y con la economía china, y el interlocutor en aquel momento fue Franco Macri. El que presentó toda esa autoridad política fue Franco Macri. Por eso, digamos, no me pareció para nada sorpresivo cuando la primera gestión política, económica fuerte de inversión a la Argentina fueron de los chinos, y cuando Macri intentaba al establishment económico de Santa Fe venderle proyectos chinos de infraestructura, ¿no? Vos sabés que me hace pensar, ¿no? Todo esto que vos me estás diciendo, en la importancia, digamos, volviendo a esta cuestión de la importancia de los vínculos multilaterales, y que hay un miedo, a veces latente, a veces más expreso, en nuestra comunidad, respecto de la inversión china, de la llegada de los capitales chinos. Hay quienes ven a los chinos como un nuevo imperialismo, que puede serlo o no. Yo creo que los chinos tienen un mismo complejo, lo comparten con los estadounidenses, que es el complejo de haber sido colonia. Entonces no toleran ser catalogados como imperio. Mira. Eso les molesta profundamente si lo quieren sacudir. Ahora, si uno analiza un poco el comportamiento chino, y van colocándose estratégicamente a lo largo del mundo de manera tal de ganar cada vez más influencia. Es complicado el mundo chino porque el tráfico de personas, invasión, digamos, no digo, aquí hubo una mafia, hay una mafia china en realidad que organiza la ciudadanía de una manera muy hostil también, ¿no? Hay, y son cosas que hay que combatirlas. De todas maneras, me parece que no sé si hay que tener tanto miedo. Todavía hoy en la Argentina y en América Latina, tiene mucho más peso, pero muchísimo más peso, la inversión europea que la china. Mira. Todavía hoy. Y en eso, y voy a utilizar un dicho chino para respaldar todo lo que veníamos diciendo, cuando el viento sopla de un solo lado, el árbol crece torcido. Es necesario que el viento sople de muchos lugares. De muchos lados. Sí. Tenemos una página en blanco, te agradecemos tu presencia aquí. Me gustaría que me escribas algo que tenga que ver con alguna oración que te identifique, que tenga que ver contigo, o con algún aprendizaje o algo que nos quieras heredar de tu formación cultural y académica. Bueno, muchísimas gracias. Nos callamos un ratito y te dedicamos por lo menos esos 30 segundos para que escribas lo que quieras escribir. Bueno, muchísimas gracias.
¿Qué dice el texto? Dice, la esperanza es como el azúcar, aunque sea poca, todo lo endulza. De un sencillo aldeano del mundo para el gran Roberto Caffer. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿El mío? Me pegaste en la línea de flotación. Dale. No tengo muchos, pero hay uno en particular que Dale. aunque es un lugar bastante común, me gusta. Imagino que es un lugar geográfico el que vos me decís, porque si es un lugar afectivo, es mi familia. Te hice la pregunta, pero la respuesta sin condicionamiento. Pero yo te diría, afectivamente, por supuesto que es mi familia, y geográfico, yo tengo el corazoncito viviendo en Río de Janeiro. Ah, mira. Sí. ¿Te gustaría Río? Me encanta, es una ciudad que me gusta, y que la he caminado mucho y que me gustaría incluso para vivir algunos años de mi vejez. Ah, mira, ¿y para qué dejar para mañana lo que puedas hacer hoy? Aparte está a 3 horas. Y hoy es un poco más complicado por las obligaciones que uno tiene acá, pero más adelante seguro. Estamos a 3 horas de Río, nos subimos un avión acá en Rosario y estamos a 3 horas de Río. Es muy tentador eso. Hermoso. Bueno, porque viste que el mundo es uno solo y el mundo está muy cerca. Sí, efectivamente. Estamos cerca todo el tiempo. Efectivamente. Y te cuento una anécdota chiquita. Estuve en Vietnam este año y Tailandia y estaba en una ciudad muy hermosa de Vietnam, que es Hanoi. Hanoi es muy linda. Y había un restaurante argentino, un steak house se le llama, carne argentina. Se llamaba El Gaucho, se llama El Gaucho. El dueño era israelí, la música que pasaban era colombiana y la carne era australiana. No había nada más argentino que los comensales, en ese caso éramos nosotros. No había nada argentino. El nombre. El nombre nada más. Y dijimos, el mundo ya es uno solo. Digamos, hay marcas y cuestiones que van, que vienen, pero en algún punto es uno solo. Ahí te das cuenta como que algunas egocentrías políticas, esta cuestión de los vientos, como decís, ¿no? Muchas veces nos han hecho mucho daño. Vos sabés algo que justamente la ciencia lo dice, no lo decimos ninguno de los científicos sociales que somos más cuestionables, digamos, en algún punto. Desde el punto de vista científico y biológico, hay que hablar de raza humana. No se puede hablar de otras razas. El mundo sin fronteras. Gracias por venir. Gracias a vos. El último salva a todos, a ver cómo me sale en el final. Mariano Yakimavicius, analista internacional. 1, 2, 3. Hace todo con tarjeta. Cuotas sin interés y descuentos en comercios y shoppings. Solo con las tarjetas del Banco Municipal.